Hola a todos, espero que estén bien. Hoy vamos a seguir desglosando y analizando las Escrituras. Continuamos entonces con los Evangelios. En un video anterior ya he iniciado con la lectura de este primer libro del Nuevo Testamento, comenzando con la genealogía de Jesús que aparece en el primer capítulo del libro de Mateo. No la leí por encontrar que es ciertamente irrelevante desde el análisis, así que no me pareció pertinente, ya que en esta primera parte del libro Mateo solo nos discrimina a cada uno de los antepasados de Jesús. Quiero anotar además que continuaré con esta serie de videos de lectura bíblica, evitando hacer más bromas, ya que entiendo que para muchas personas la Biblia es palabra de Dios y debe ser afrontada con total respeto. Conociendo esto, remitámonos ahora nuevamente al Evangelio de Mateo. Continuemos entonces con el apartado del origen de Cristo, que aparece en el primer capítulo entre los versículos 18 y 24. Dice la Escritura: el origen de Jesucristo fue este. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José, pero antes que vivieran juntos, esto quiere decir antes de tener relaciones sexuales. Otras Biblias utilizan la expresión antes de que la conociera. Se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. Ya había pensado hacerlo así cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Y cita al profeta: la Virgen quedará encinta y tendrá un hijo, al que pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado, y tomó a María por esposa. Y sin haber tenido relaciones conyugales, ella dio a luz a su hijo, al que José puso por nombre Jesús. María, siendo muy niña, se compromete en matrimonio con José. Seguramente ella le informa de su propia boca lo que le había ocurrido, es decir, que ha quedado embarazada de forma milagrosa. Obviamente José, muy racional, no se tragó ese cuento en absoluto. Como era un hombre de buenos sentimientos, no la expone y decide abandonarla en secreto. Y esto porque, como alguno de ustedes sabrá, la ley de Moisés era bastante drástica al respecto, incluso castigando con pena de muerte tanto a la mujer como al amante. En este caso, supuesto amante. José tiene este sueño revelador y se da cuenta que su prometida María no estaba mintiendo. Y no solo eso, sino que además le fue revelada la misión que iba a tener ese niño y el compromiso que tendría con la humanidad entera: salvarla del pecado. Aquí podríamos retomar el tema de cuál es la verdadera religión y qué mecanismo se utiliza para salvarnos del pecado. Pero ese tema ya lo hemos tocado en un anterior video, así que ahora no resulta relevante. Se asoma una frase que sí resulta fundamental y para muchos agnósticos, escépticos y ateos es la demostración de que por lo menos el nacimiento virginal de Jesús son puras patrañas. Mateo dice: todo esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta. ¿Qué palabra? ¿Cuál profeta? Pues el profeta Isaías. De hecho, el mismo Mateo escribe en su libro la antigua profecía: la Virgen quedará encinta y tendrá un hijo que se llamará Emmanuel.
Aquí sí me quiero detener largo y tendido para que juntos analicemos estas palabras y descubramos a quién se refería Isaías verdaderamente con esta supuesta profecía mesiánica. De hecho, mi amigo Ariel Fajardo del canal Libertad Gloriosa, canal ateo al que sigo por la claridad con la que Ariel explica los temas, habla al respecto en un video que intitula Inconsistencias bíblicas, el nacimiento virginal. Veamos entonces qué dice Ariel. Y es de esta forma que llegamos a Isaías 7:14. Pero, ¿qué dice realmente el texto? En la Reina Valera de 1960, Isaías 7:14 se traduce de la siguiente manera. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Pero, ¿cuál es el problema con este texto? ¿Cómo pudiera afectar al cristianismo? La palabra que se traduce por virgen es la palabra hebrea alma, que hace referencia a una joven y no precisamente virgen. La palabra hebrea en el original en el texto hebreo del Antiguo Testamento es alma, que significa joven mujer. Si el profeta Isaías hubiera querido hacer referencia a que la joven era virgen, hubiera usado la palabra hebrea betulá, la cual se menciona 5 veces en Isaías y la Reina Valera ha traducido como virgen. En conclusión, el error de traducción de Isaías 7:14 desencadenó toda una argumentación teológica en el Evangelio de Mateo y ha sido creído hasta el día de hoy por la Iglesia. ¿Qué motivo ha llevado a traductores a traducir por virgen? Al parecer es reforzar el pasaje de Mateo, lo cual es una deshonestidad muy grande. Primero, pongamos en contexto la profecía de Isaías y para quién iba dirigida. Leamos a partes del capítulo 7 de su libro para poder explicarlo. Algunas Biblias subtitulan esta parte del capítulo como segundo mensaje, el nacimiento de Emmanuel. ¿Quién será este Emmanuel? Pues veamos. Isaías dijo a Acaz: pide al Señor tu Dios que haga un milagro que te sirva de señal, ya sea abajo en lo más profundo o arriba en lo más alto. Acaz contestó: no, yo no voy a poner a prueba al Señor pidiéndole una señal. Entonces Isaías dijo: escuchen ustedes los de la casa de David. ¿Les parece poco molestar a los hombres que quieren también molestar a mi Dios? Pues el Señor mismo les va a dar una señal. La joven, la doncella o la virgen, dependiendo de la traducción, está encinta y va a tener un hijo al que pondrá por nombre Emmanuel. Ya sabemos que Emmanuel en hebreo es Immanuel, que traduce Dios con nosotros. Hasta ahí todos pensamos que hace referencia a Jesús, pero el capítulo sigue. En los primeros años de vida del niño se comerá leche cuajada y miel, pero antes de que el niño tenga uso de razón, el país de los 2 reyes que te causan miedo quedará abandonado. Aquí evidentemente se hace referencia a una profecía que será cumplida en vida de Acaz. Obviamente, un suceso que pasará dentro de 800 años no aplicaría para este momento específico. El niño del que hablan, y en esto no hay un acuerdo contundente, puede ser o el hijo de Acaz, es decir, el futuro rey Ezequías, o puede ser el hijo de Isaías, Maher-Shalal-Hash-Baz. Y esto puede que se clarifique en el siguiente capítulo porque dice Isaías: luego tuve relaciones con la profetisa. Ella quedó embarazada y tuvo un niño. Entonces el Señor me dijo: ponle por nombre Maher-Shalal-Hash-Baz, que simbólicamente significa el despojo se apresura, la presa se precipita. Porque antes de que el niño aprenda a decir papá y mamá,
todas las riquezas de Damasco y de Samaria serán llevadas al rey de Asiria. Damasco es la capital de Siria y Samaria, o algunos dicen Samaria, es la capital del reino de Israel. Es decir, que está reafirmando la profecía inicial o la famosa profecía de Isaías 7:14 y que supuestamente hacía referencia a Jesucristo. Pero vemos que en principio no. A mí me encantan los escépticos que cuando están buscando algo, cuando desean encontrar algo, una vez que lo encuentran, hasta allí llega el análisis. Como ya se encontró lo que queríamos, y era demostrar que esa profecía no era sobre Jesús, listo, hasta allí llega la investigación. Bueno, pero eso lo profundizaremos en un video posterior. Ahora enfoquémonos en el argumento, en el interesante argumento que propone Ariel y que tiene que ver con los términos Alma y Betulá. Ariel, muy hábilmente, porque se nota que conoce de las escrituras bíblicas, se notan los años de estudio bíblico que cursó durante su permanencia en la iglesia. Incluye en este debate la disyuntiva entre la expresión Alma y Betulá. Si Isaías en su profecía se refiriera a una virgen, hubiera usado la expresión Betulá, para que no quedara ninguna duda de ello, pero prefirió utilizar la expresión joven, Alma, que en teoría y como vimos en el capítulo 8 del libro del profeta, pudo ser la misma mujer de Isaías. Primeramente, si tú piensas en la Virgen María, la que fuera madre de Dios o madre de Jesús, hablar de una Betulá no es suficiente. Porque es que tú puedes ser una Betulá, pero tener 85 años. Yo conozco monjas que tienen 70 años y son vírgenes. Por el contrario, la Virgen María era en toda regla una alma. Esta expresión se usa para referirse efectivamente a una joven, pero a una joven doncella, a una niña, evidentemente a una virgen, características que tenía la adolescente María cuando se comprometió con José. Pero es que tenemos ejemplo de esto a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Siempre que se habla de una mujer joven, que además es virgen, una doncella, se utiliza la expresión alma. Y para ver un ejemplo, revisemos el Éxodo en su capítulo 2. Recordemos la historia de Moisés. Más tarde, la hija del faraón bajó a bañarse al río y mientras sus sirvientas se paseaban por la orilla, vio el canastillo entre los juncos. Entonces mandó a una de sus esclavas que se lo trajera. Al abrir el canastillo y ver que allí dentro había un niño llorando, la hija del faraón sintió compasión de él y dijo: «Este es un niño hebreo». Entonces la hermana del niño propuso a la hija del faraón: «¿Le parece a usted bien que llame a una nodriza hebrea para que le dé pecho a este niño?» «Ve por ella», contestó la hija del faraón. Entonces la niña, la doncella, la alma, fue por la madre del niño. Todos sabemos por referencias cinematográficas o por estudios bíblicos que la hermana de Moisés era una niña, ni siquiera adolescente. Entonces, en definitiva, no existen mujeres casadas que sean alma, así como tampoco existe una alma que haya tenido relaciones sexuales. Si la mujer se ha casado o tiene marido, impajaritablemente, incuestionablemente, ya no puede ser una alma. Si el autor hubiera querido utilizar el término joven mujer, así como lo propone Ariel, hubiera usado la palabra Zahir, que es más adecuada para estos casos. Por ejemplo, veamos cómo se utiliza este término en el Génesis 19 en el versículo 38. La joven dio a luz un hijo. La joven, Zahir,
dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Lo mismo se puede revisar en la Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 21, o en Daniel 8:9. La expresión correcta para mujer joven no es Alma, es Trahir. Y eso nos lleva al siguiente análisis. Para quien no lo sepa, la Septuaginta es la traducción de la Biblia hebrea al griego. Según los historiadores, esta traducción es la que utilizaban no solo los discípulos de Cristo para estudiar las Escrituras, sino que de forma general todos los judíos. Pero entonces, ya vislumbramos que la profecía no hace referencia a Cristo. Ese tema, por falta de tiempo, lo vamos a profundizar en otro video. Sin embargo, queda una duda. ¿Por qué la Septuaginta utiliza la palabra virgen para traducir la profecía de Isaías? ¿Por qué la Septuaginta, pudiendo utilizar expresiones como nearigineca, que sí traduce mujer joven, prefiere utilizar una expresión que no deja ninguna duda de esta característica de María? Según la Septuaginta, la madre de este Emmanuel es una Partenus, es una virgen. Ahí sí que sin ningún tipo de duda al respecto. Si es así, quien hace la profecía mesiánica 800 años antes del nacimiento del Salvador, evidentemente no es Isaías, sino que es el traductor de la Septuaginta que hizo la profecía 200 años antes de que naciera Jesús en aquel pesebre de Belén. Pero de cualquier forma, Mateo no se está inventando absolutamente nada. La profecía que seguro él leyó desde pequeño, la profecía que seguro ha interiorizado toda su vida, la que sabe de memoria, que la repitió hasta el cansancio, es la que aparece en la Septuaginta, aquella que reza: una virgen dará a luz a uno que será Dios con nosotros. Ariel asegura que es simplemente una mala traducción. Pero, ¿por qué no mejor se entiende como que el verdadero sentido que Isaías quiso darle a su profecía era precisamente ese? La intención, el contexto de la palabra alma, lo que pretende el autor es precisamente hacer referencia a una virgen, a una doncella que va a tener un niño que será Dios con nosotros. Quedando claros en esto, y por falta de tiempo, como ya he mencionado, en un próximo video profundizaremos en el por qué se confunde al hijo de Isaías con este supuesto Mesías que nos va a salvar del pecado. No siendo más, por favor, dale like a este video si te ha parecido interesante la interpretación. Suscríbanse a este canal y comenten para que me ayuden a depurar mis análisis y mis argumentos. Además, no olviden revisar el canal Libertad Gloriosa de mi compa Ariel, y que dejo al final del video para que se suscriban. Un abrazo, bendición.